momentos polémica ha causado la decisión de la Corte Suprema, que admitió a trámite el requerimiento presentado por parlamentarios de la oposición para remover al fiscal Javier Armendáriz en la investigación contra el general director de Carabineros Ricardo Yáñez. Para profundizar en este tema nos acompaña el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo López. ¿Cómo está? Bienvenido a Canal 24 Horas y gracias por este contacto. Hola, bienvenido. Muchas gracias a usted, Valentina. En primer lugar, ¿cómo recibe la Asociación de Fiscales esta noticia? La Corte Suprema acogió a trámite esta solicitud de remoción de censura. ¿Es un atentado contra la independencia de los fiscales? Mire, lo primero, Valentina, que nosotros queremos precisar es que obviamente no cuestionamos las facultades que tienen los parlamentarios de ejercer obviamente sus propias atribuciones y facultades. Pedir la remoción de un fiscal regional está dentro de las posibilidades, dentro de las facultades que tienen los diputados y diputadas que han concurrido ante la Corte Suprema. Lo que nos preocupa es que esas facultades se ejerzan de manera adecuada, y lo que visualizamos en este y en otros casos también es que esto puede constituir un atentado, como usted señala, una injerencia en las facultades propias del Ministerio Público. Y para los fiscales hay un principio que es intransable y que es muy sensible, que es el principio de la autonomía, que por lo demás tiene consagración constitucional. Entonces, muchas veces, y este aparentemente en nuestra opinión es un caso, vemos que esto puede significar una injerencia indebida en las facultades que tiene la Fiscalía, y especialmente cuando se trata o se investiga personas que tienen cierta connotación de un lado o de otro. Esto no tiene que ver con una persona en particular o con una investigación en particular. Nosotros hemos hecho un planteamiento más general de preocupación respecto del ejercicio de este tipo de facultades. ¿Qué se puede hacer ante esta situación fiscal? ¿Hay una preocupación por parte de ustedes? ¿Hay alguna acción que pueda defender la independencia de los fiscales? Bueno, la Corte Suprema tiene la palabra en este minuto. El requerimiento ha sido acogido a trámite, es decir, es una decisión de carácter formal, es decir, se acoge, se da lugar a la admisibilidad para entrar al fondo recién de la discusión o del planteamiento que han hecho estos parlamentarios. Por lo tanto, evidentemente hay que esperar lo que la Corte Suprema diga. Nosotros lo que hemos manifestado es una preocupación, es una inquietud respecto del principio de autonomía. Porque también, Valentina, una cosa que es muy importante aquí señalarla. Lo que muchas veces se discute por parte de ciertas personas es que el Ministerio Público pueda formalizar la investigación. Pero aquí es muy importante, y para la teleaudiencia muy relevante, que se entienda que la formalización, en primer lugar, es solo una comunicación que hacen los fiscales a determinadas personas investigadas por ciertos hechos. Y la formalización tiene un fundamento, además de garantía, para esas propias personas que van a saber exactamente las razones y los hechos por los cuales son investigados. Y finalmente, la decisión acerca de la responsabilidad o no de determinadas personas es de los tribunales, no es de la Fiscalía. La Fiscalía hace un planteamiento, comunica los cargos, formula los cargos a las personas que están siendo investigadas, y finalmente son los tribunales que toman las decisiones, ya sea de medidas cautelares, ya sea, por cierto, de la responsabilidad de fondo en un juicio de lato conocimiento en el cual todas las partes intervienen bajo el principio de igualdad de armas. Fiscal, ¿existe alguna posibilidad de que la Corte Suprema resuelva esto antes del día 7 de mayo, que es el día donde está fijada la formalización del general Yáñez más otros exgenerales de Carabineros? Yo lo veo improbable porque esto hay una investigación previa, entre comillas, y después esto es de conocimiento del Pleno de la Corte Suprema. Por lo tanto, por los tiempos, es muy difícil que la Corte, en mi opinión, se pronuncie antes del 7 de mayo. Es difícil, no imposible, eso lo ve naturalmente la propia Corte Suprema. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en las decisiones del máximo tribunal. Y en el caso de que esto finalmente sea acogido por la Corte Suprema y decidiera remover al fiscal Armendáriz, ¿qué pasa ahí? ¿Qué fiscal queda a cargo? ¿Cómo sigue un proceso que ya se ha iniciado, fiscal Bravo? Bueno, en ese escenario la causa está, entre comillas, radicada en la Fiscalía Centro Norte. Eso fue una decisión, o son decisiones que generalmente toma la máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal nacional, es el que va determinando qué fiscales asumen estos tipos de casos. Si es que llegara a ocurrir lo que usted plantea,
podría el fiscal nacional determinar si la causa sigue radicada en la Fiscalía Regional Centro-Norte con el fiscal regional que corresponda, o él decide que otro fiscal regional se haga cargo de la investigación. Claro, pero la causa no se detiene porque se remueve un fiscal. En el fondo, la institucionalidad del Ministerio Público sigue adelante. Sí, por supuesto, digamos, eso ya es un tema, entre comillas, más administrativo. En definitiva, ¿quién asume la investigación? Hay que recordar que cualquier fiscal regional podría asumir esta investigación. Nosotros no tenemos un principio de erradicación territorial, por un principio que se llama de unidad de acción. Los fiscales podemos actuar no solamente en el territorio específico en el cual estamos asignados. Los fiscales pueden hacer investigación en cualquier parte del territorio nacional. Fiscal Bravo, ¿usted cómo evalúa las acciones que ha tomado la defensa tanto del general Yáñez como también de los otros exgenerales de Carabineros? Porque han buscado varias formas para detener la audiencia del día 7 de mayo. Todavía eso no ha sido posible. Todo hace pensar que el 7 de mayo va a haber audiencia de formalización. ¿Cómo evalúa esa estrategia de la defensa? ¿También puede ir contra la autonomía de los fiscales? No. Es que eso es distinto, Valentina, porque la defensa tiene el legítimo derecho a hacer sus planteamientos, reclamaciones, ocurrir ante los jueces de garantía, al Tribunal Constitucional. En eso no nos corresponde a nosotros hacer una evaluación ni mucho menos un cuestionamiento. Lo que hacen las defensas en términos generales, insisto, más allá de este caso en particular, es ejercer legítimamente sus derechos. En eso nosotros no podemos opinar ni mucho menos cuestionar. Eso no es una cuestión que a nosotros nos parezca que debemos cuestionar. Son estrategias que se desarrollan en el curso de cualquier investigación y nosotros nos atenemos siempre a lo que los tribunales vayan resolviendo. En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó, digamos, suspender la formalización y entiendo que ya acogió desde el punto de vista formal la posibilidad de ver el fondo de lo que plantea la defensa del general Yáñez. Todavía queda, eso sí, la audiencia del Tribunal Constitucional. ¿Por ahí podría frenarse la formalización? Es que yo creo que también por temas de tiempo, de acuerdo a la experiencia, digamos, esto yo no tengo ninguna información respecto de la agenda del Tribunal Constitucional, pero de acuerdo a la experiencia es difícil que el Tribunal Constitucional conozca antes del 7 de mayo el fondo del planteamiento del general, y aun cuando lo conociera, generalmente las decisiones o las sentencias o resoluciones de fondo se demoran un tiempo, no son de un día para otro, no son además casos entiendo yo, de fácil resolución, digamos, para el Tribunal Constitucional en este caso, o en el caso de la remoción para la Corte Suprema. También le quería preguntar acerca si existen antecedentes de remoción de fiscales, de caso que usted recuerde que se ha removido algún fiscal, un hecho de a lo mejor connotación pública, como lo es justamente los casos por los que están siendo investigados los generales de Carabineros. Bueno, el único caso de remoción de un fiscal regional fue hace mucho tiempo, una fiscal regional de la Araucanía, ¿ya? Estoy hablando de la época del fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, es decir, antes del año 2008, si no mal no recuerdo. Después de eso han habido un par de intentos, un intento también de parlamentarios respecto de la fiscal regional de Concepción, de Biobío, doña Marcela Cartagena, que fue rechazado por la Corte, y hace algunos tiempo atrás, pero no por petición parlamentaria, sino del fiscal nacional de la época, hubo un intento de remoción del fiscal Emiliano Arias, hace un par de años atrás, que también fue rechazado por la Corte Suprema. Entonces, son pocos los casos en donde finalmente se logra la remoción de un fiscal. Ahí hay una confianza en la institucionalidad y en esta herramienta que hay para remover un fiscal, pero también en la respuesta de la Corte Suprema. Sí, la verdad es que la experiencia indica que solo en un caso ha habido una remoción de una fiscal regional, como le digo, año 2005 o año 2006 puede ser. Los otros casos que han llegado a la Corte Suprema de peticiones de remociones han sido rechazadas. Y bueno, este es un caso más, la Corte Suprema tiene la palabra, obviamente, nosotros tenemos una postura, nosotros nos preocupa, insisto, no cuestionamos las facultades de los diputados de recurrir ante el máximo tribunal y ejercer sus facultades y atribuciones, pero nos preocupa que muchas veces estos mecanismos se utilizan para interferir en la autonomía de la Fiscalía. ¿Y les preocupa también todas las palabras, las apreciaciones que hay en torno, por ejemplo, a la fiscal Chong y al fiscal Armendáriz, que producto de los casos que han investigado también han recibido bastante el escrutinio público últimamente? Mire, Valentina, es que hay tonos y tonos. Hay legítimas críticas, que pueden
plantea a las personas, ¿no? Y en el ejercicio de su libertad de expresión, por cierto, nosotros estamos sometidos al escrutinio de la gente y no hay ningún problema en que nosotros recibamos cuestionamientos, críticas, pero como le digo, hay tonos y tonos. Y en especial a mí me preocupa ciertos cuestionamientos y tonos respecto del trabajo de la fiscal Jimena Chong, que además es nuestra asociada, especialmente de parlamentarios, en que yo creo que hay tonos destemplados, tonos que se salen absolutamente del mínimo de la ponderación. Incluso hay parlamentarios que han venido al Centro de Justicia en el medio incluso de juicios en los cuales la fiscal Chong está participando, digamos, y que francamente nos preocupan y llaman la atención. Yo creo que hay que hacer un llamado al respeto por la institucionalidad, al respeto de las facultades del Ministerio Público, al respeto también de la independencia del Poder Judicial, que es la que va a resolver, en definitiva, el fondo de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público. ¿Qué parlamentarios han actuado a lo mejor con un tono o una forma que a ustedes como Asociación Nacional de Fiscales les ha llamado la atención? ¿Y qué acciones toman también frente a ese tipo de situaciones o que vayan directamente al Centro de Justicia cuando está en desarrollo una audiencia de formalización? Mire, hoy hay un juicio en desarrollo respecto de una persona, un ex funcionario policial, que está además siendo investigado en nuestro caso, el caso del joven Gustavo Gatica. Y yo he tenido información que una parlamentaria, prefiero omitir el nombre, una parlamentaria vino derechamente al juicio e hizo declaraciones que están en los medios de comunicación y en las redes sociales de cuestionamiento, y más que cuestionamiento, insisto, que puede ser legítimo, pero de descalificaciones respecto de la imparcialidad y objetividad de la fiscal Chong. Y en esto, Valentina, además, es importante que las personas tengan claro, y por cierto, uno le llama la atención, yo espero que los parlamentarios también tengan claro, esta persona que vino u otro, de que los fiscales adjuntos, fiscal Chong, ejemplo, los fiscales adjuntos estamos sometidos al principio de jerarquía. Es decir, las decisiones que tomamos, la decisión que toma la fiscal Chong o cualquier otro, son decisiones que están sometidas al escrutinio, a la revisión, a la ponderación de nuestros superiores, que son los fiscales regionales, que además tenemos que actuar conforme a los criterios de actuación que la Fiscalía Nacional establece. Dicho en términos muy sencillos, Valentina, los fiscales adjuntos no nos mandamos solos. Nosotros no tomamos decisiones unilaterales sin que consultemos a nuestros superiores. Por lo tanto, estas imputaciones, además de ser, en nuestra opinión, destempladas, son imputaciones completamente sin ningún tipo de fundamentos, y esperamos que impere de alguna manera la cordura en todo este tipo de situaciones y respetemos, insisto, la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Francisco Bravo López, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, muchas gracias por esta conversación con la mañana informativa de Canal 24 Horas. Muchas gracias, Valentina. Que tenga buen día. Bien, vamos a revisar otras noticias.